Pocas veces el terror cala los huesos como en este metraje encontrado, donde la angustia y el sudor frío nos dominan hasta estremecernos y terminar enloquecidos. Atrocious es un found footage con una producción mexicana y española donde conocemos los atroces hechos a los que fue sometida una familia entera hallada salvajemente asesinada en su casa de campo. Las investigaciones policíacas dieron con diversas cintas de video donde se observan las lacerantes imágenes de lo que le sucedió a dicha familia. Este metraje encontrado es la recopilación de las cintas y tiene por nombre Atrocious, donde conocemos a dos hermanos que investigan leyendas urbanas para su siniestro sitio web y que viajan a la casa de campo de sus padres con la finalidad de indagar sobre la historia de una niña que vaga por un boscoso laberinto ayudando a quienes se pierden a encontrar la salida. Pero sus grabaciones comienzan a tornarse inexplicables, ya que cuando graban a su perro en la noche, ladra sin parar. Quizás presentía su aterrador final. A la mañana siguiente el perro aparece dentro de un pozo sin vida, con rastros de sangre que evidencian su brutal asesinato. Pero no termina ahí, ya que en la madrugada, la madre de Christian busca desesperadamente a su padre que no aparece por ningún lado, y al buscar en el laberinto, todos se pierden en la oscuridad. Solo la hermana y Christian regresan a casa, pero no tienen idea de que en la chimenea encontrarán a una persona completamente calcinada. Ese sí que es un buen vestuario, un invaluable maquillaje. Ha quedado de maravilla ese cuerpo quemado, carbonizado. Es aterradoramente real. Ante los constantes ataques de una presencia que los acosa, la hermana de nuestro protagonista se oculta en una alacena, pero a la mañana siguiente desaparece, con un abundante rastro de sangre, lo que nos hace pensar que fue degollada lentamente. Cuando Christian baja al sótano, un video se reproduce, en el que aparece su madre en un psiquiátrico siendo entrevistada por los médicos, ya que padeció depresión posparto después de sus primeros 2 hijos, hasta que se curó con el tercero, una niña que fue asesinada quizás por ella misma, por su propia madre. Y mientras Christian ve la cinta, su madre lo asesina por la espalda. Este aterrorizante tramo final es el que nos dice quién asesinó a todos, desde el perro hasta Christian. Fue la madre con secuelas de sus trastornos mentales quien enloqueció hasta convertirse en otro ser, retratándonos lo más oscuro y oculto del ser humano. Comenten qué sintieron al ver a esa persona que fue bestialmente sodomizada hasta desangrarse por el recto.